Un rico mandó atar a una chica en las vías, pero un perro callejero hizo lo que nadie imaginaba. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Lucia Barnes tiene 15 años, pero se mueve y habla con la ternura de una niña de 10. Su condición cognitiva la hace inocente y profundamente sensible. Lucía nunca conoció a su madre. Lo único que sabe es que fue dejada en la puerta del hogar con una nota que decía: «Perdónala, no tiene culpa de nada». Su apellido Barnes fue inventado por las monjas. Nunca hubo visitas, nunca hubo cartas. Solo el reloj de la pared marcando las horas iguales todos los días y una cuidadora fría que la llamaba la lenta. Esa noche, mientras las demás niñas dormían, Lucia escuchó un sonido extraño, como un crujido de leña. Se acercó más a la ventana. En la acera de enfrente, junto a un callejón, un hombre mayor, con barba blanca y abrigo remendado, alimentaba una pequeña fogata. A su lado un perro grande, de pelaje dorado y ojos brillantes, reposaba tranquilo como si supiera que su única misión en la vida era cuidar a ese hombre. Lucía no apartó la mirada. En silencio, levantó la mano y la apoyó contra el vidrio. Nadie nunca le había enseñado lo que era un hogar, pero ese instante, ese fuego, ese perro, ese hombre humilde, se sintió como algo profundamente verdadero. El hombre era Dario Fletcher. Había combatido en Irak y regresado con más cicatrices internas que visibles. Después de perder a su esposa en un accidente de auto, su mundo colapsó. Nunca encontró paz. Solo la encontró cuando rescató a un cachorro que casi muere congelado detrás de un supermercado. Lo llamó Apolo. Desde entonces dormían bajo el mismo cielo, compartían lo poco que tenían y hablaban en silencio. Esa noche, sin saberlo, 3 almas marcadas por el abandono se habían encontrado sin tocarse. El destino comenzaba a girar. El invierno se había asentado con fuerza sobre la ciudad. El viento silbaba entre las grietas de los edificios viejos y hacía temblar los cristales del hogar St. Michael. Afuera, bajo un puente próximo al centro, Dario Fletcher enrollaba con cuidado una manta alrededor de Apolo. El perro ya era adulto, fuerte, de lomo firme y ojos inteligentes, como si entendiera el idioma del alma. Dario sacó de su mochila una lata de sopa fría y la dividió en 2 platos plásticos, uno para él, uno para Apolo. Esa era la rutina: comer, hablarle al perro como si fuera un hijo y mirar las estrellas, como hacía antes con su esposa fallecida. Apolo lo escuchaba, quieto, siempre atento. Parecía absorber cada palabra. Al día siguiente, Lucía salió al patio del hogar durante una actividad al aire libre. Se alejó un poco de las otras chicas, buscando el borde del terreno cercado. Desde ahí vio nuevamente al anciano y al perro al otro lado de la calle. Dario la notó. Levantó una mano en señal de saludo. Lucía no respondió, pero se quedó ahí, mirando. Su expresión no era de miedo ni de timidez. Era una mezcla de curiosidad y anhelo. Esa tarde, cuando las cuidadoras se distrajeron, Lucia escondió un pequeño panecillo en su abrigo y salió a escondidas por una reja floja del patio. Caminó despacio hacia donde estaban Dario y Apolo. Se detuvo a unos metros. Apolo la olfateó desde lejos, pero no se movió. Dario bajó la voz. «¿Estás perdida, niña?» Lucía negó con la cabeza. Extendió la mano con el pan. Apolo se acercó, despacio, sin ladrar. Tomó el pan suavemente, sin dejar de mirarla. Lucía soltó una risa tenue, una de esas que nacen del asombro y no del chiste. Era la primera vez que tocaba a un animal. Dario la observó. No preguntó su nombre, solo dijo: «Él se llama Apolo. A veces siento que entiende más que yo mismo». Lucía asintió, como si esa frase encerrara todo lo que ella sentía. A partir de ese día, regresaba cada tarde. A veces llevaba una galleta, a veces solo se sentaba. Dario le contaba historias de cuando era soldado, de los árboles que conoció en Oregón, de su esposa llamada Miriam. Lucía no siempre entendía los detalles, pero entendía la emoción, y eso era suficiente. Una tarde, mientras Dario hablaba, Lucía acarició el lomo de Apolo con manos temblorosas. El perro cerró los ojos. Esa fue la primera vez que alguien tocó a Lucía sin gritarle, sin apurarla, sin miedo.
En una oficina de cristal en el piso 32 de una torre corporativa, Arthur Whitmore miraba la ciudad desde lo alto con la misma indiferencia con la que se mira una propiedad recién adquirida. Su traje gris a medida y su reloj de lujo no hacían más que disimular lo que realmente era. Un hombre que había pasado la vida ocultando las grietas de su moral bajo el cemento de su éxito. Arthur era presidente de una de las empresas energéticas más influyentes del noreste. Su imagen pública era impecable: benefactor de orfanatos, patrocinador de becas universitarias, conferencista sobre valores familiares, pero en privado, su mundo era mucho más frágil. Un asistente entró discretamente en la sala de reuniones. «Señor Whitmore, hay alguien que insiste en hablar con usted. Dice que es un antiguo empleado de seguridad». Arthur no levantó la vista del informe que leía. «Dile que haga una cita con mi secretaria». «Ya lo hizo, pero trae documentos y fotos». Arthur frunció el ceño. Minutos después, en una sala más privada, un hombre de rostro curtido y ojos duros puso sobre la mesa una carpeta delgada. Había una fotografía en blanco y negro, vieja, de hace más de 15 años, un Arthur visiblemente más joven, sonriendo con una mujer rubia en un campo abierto, y en sus brazos, un bebé, la misma niña que Arthur había pagado para que desapareciera. «¿Qué es esto?», gruñó Arthur. «Recuerdos que el dinero no puede enterrar», dijo el hombre sin temblar. «Usted prometió ayudarla, le juró a su madre que estaría presente». Arthur apretó los puños. «¿Qué quiere?». «Nada, solo justicia». El hombre salió dejando la carpeta sobre la mesa. Arthur la miró durante largos segundos. El contenido podía destruir su carrera, su matrimonio actual, su reputación. Lucía. El nombre aún le pesaba como plomo. Había sido una equivocación, un error de juventud, según él. Su madre, una enfermera que ya había fallecido, se negó a interrumpir el embarazo. Arthur, desesperado por preservar su imagen, pagó a un intermediario para que la niña fuera criada lejos. Bien cuidada, pero lejos. Pero ahora ese pasado estaba a punto de volverse presente. Esa noche, Arthur no durmió. Caminó de un lado a otro de su casa de campo, mientras en la pantalla de su celular brillaba una única opción: silenciar el problema para siempre. No podía haber sangre, no podía haber escándalo. Solo una solución discreta y definitiva. Marcó un número. «Necesito que encuentres a una chica. No debe quedar rastro». La mañana siguiente, amaneció con un sol tibio que no alcanzaba a derretir el hielo en las aceras. Lucía esperaba en la esquina de siempre, con los bolsillos del abrigo llenos de migas de pan para Apolo. Dario ya la esperaba junto al viejo barril oxidado que usaba de fogata, y Apolo dormía acurrucado a su lado, como si ya supiera que ella venía. Pero ese día algo era distinto. Del otro lado de la calle, un sedán negro, discreto pero elegante, permanecía estacionado desde hacía más de una hora. En su interior, un hombre de unos 40 años, pelo castaño peinado hacia atrás, ojos claros y fríos. Se llamaba Gregory Miles. No usaba armas, no necesitaba. Su herramienta era la manipulación. Gregory había recibido instrucciones claras: localizar a la muchacha, ganarse su confianza y hacerla desaparecer. Lo suficiente para que no quedaran cabos sueltos, ni sangre, ni testigos, ni cuerpo. Pasaron 3 días de observación. Gregory tomaba notas, memorizaba horarios. Notó la rutina simple de Lucía, su vulnerabilidad, su risa espontánea, su forma de hablarle a Apolo como si fuera una persona, un blanco fácil, y sin embargo, algo en ella le causaba una incomodidad inesperada. No entendía si era su dulzura o su total incapacidad para desconfiar. El cuarto día se acercó. Llevaba un gorro de lana, ropa común, una caja de donaciones en la mano y un cartel colgado al cuello que decía: «Busco a mi hermana perdida». Lucía lo vio desde lejos. Su naturaleza compasiva reaccionó de inmediato. Se acercó sola, mientras Dario se alejaba unos metros en busca de leña. «¿Perdiste a tu hermana?», preguntó ella con voz suave. Gregory sonrió. «Se parece a ti, ojos claros, piel blanca. Me dijeron que la vieron por aquí. ¿Te gustaría conocer a mi madre? Ella es dulce, como tú». Lucía bajó la cabeza, algo confundida, pero no asustada. Nadie le hablaba así. Nadie le ofrecía un lugar. «¿Y si...?»
¿Y si yo fuera tu hermana?, preguntó con ingenuidad brutal. Gregory no supo qué decir. Su entrenamiento no lo había preparado para esa pureza. Tragó saliva y asintió. Tal vez lo eres, Lucia. Ella abrió mucho los ojos. ¿Sabes mi nombre? Tu madre me lo dijo. Me pidió que viniera por ti. Fue entonces cuando Apolo gruñó, bajito, como si supiera que ese hombre no era lo que decía. Gregory acarició al perro sin miedo, pero Apolo no se dejó. Lucía, aún confundida, miró al callejón. Dario no había regresado. Gregory aprovechó el momento. Le ofreció una bufanda roja y le dijo que la llevaría a un sitio donde podría ver a su madre. Lucia la aceptó. El auto estaba a unos metros. Gregory le abrió la puerta. Apolo se puso entre ellos. Lucía dudó, pero Gregory la llamó mi hermana y puso una mano en su hombro. Y eso bastó. Apolo ladró por primera vez en semanas, fuerte, seco, pero Lucía ya estaba dentro del coche. Cuando Dario volvió, solo encontró las migas de pan en el suelo y las huellas de un auto en la nieve. El paisaje cambió. Ya no había edificios, ni luces de la ciudad, ni ruido de tráfico. Solo campos vacíos cubiertos de escarcha y una línea de tren abandonada que cortaba la tierra como una herida vieja. El coche negro se detuvo junto a una estación en ruinas. Las ventanas rotas parecían bocas abiertas en un grito congelado. Gregory apagó el motor. Lucía, que hasta entonces había estado tranquila, empezó a inquietarse. ¿Dónde está mi mamá?, preguntó con voz temblorosa. Está cerca, pero tenemos que esperar un momento, respondió él sin mirarla. La bajó del coche con cuidado, con la voz aún suave, como si todo fuera parte de un juego. La llevó hasta las vías con pasos lentos, sin empujarla. Lucía, confundida, obedecía. Su mente no lograba procesar la distancia entre ternura y amenaza. Apolo, a kilómetros de allí, corría sin saber por qué. Su cuerpo sabía lo que su mente no podía explicar. Su olfato captaba el rastro. Su instinto gritaba. Dario corría detrás, como si el alma misma lo arrastrara. Había perdido la voz gritando el nombre de Lucía. El perro no respondía a comandos. Ya no era obediencia, era urgencia. Gregory se arrodilló junto a las vías. Sacó una cuerda gruesa. Lucia retrocedió un paso. ¿Qué estás haciendo? No quiero que te lastimes. El tren pasa muy rápido por aquí. Pero, ¿no íbamos a ver a mi mamá? Gregory no respondió. Con movimientos rápidos, le amarró las muñecas. Lucia empezó a llorar, pero sin gritos. Su llanto era seco, contenido, como el de quien ha aprendido que gritar no sirve de nada. Por favor, no me dejes aquí. Lo siento, murmuró él. No es personal. La ató al riel de acero con precisión. Aseguró los nudos. Se levantó sin mirar atrás. No corrió. Caminó despacio hasta el coche. El sol ya se escondía y un tren de carga nocturno se anunciaba a lo lejos con un rugido sordo. Lucia quedó sola. Tendida de lado, con la mejilla contra el metal frío, respiraba entrecortado. No entendía qué había hecho mal, solo sabía que dolía. A lo lejos un ladrido cortó el aire. Apolo. Primero fue un sonido tenue, pero luego se convirtió en un grito salvaje. Lucía levantó la cabeza lo que pudo. Lo vio venir. Una mancha dorada atravesando el campo helado, corriendo como si el mundo se estuviera acabando. Apolo no pensó. Saltó sobre las piedras, resbaló, se levantó. Jadeaba, pero no se detenía. La encontró. Mordió la cuerda. Ladró. Tiró con los dientes. Cavó con las patas. Uñó la tierra como si su vida dependiera de eso. Dario apareció segundos después jadeando, con las manos ensangrentadas por el hielo. «Lucía», gritó. Ella apenas logró decir su nombre. «Dario, me duele». Él cayó de rodillas, sacó su cuchillo viejo de campaña, cortó la cuerda con desesperación. El tren se acercaba, el suelo temblaba. Tomó a Lucía en brazos. Apolo los empujó con su cuerpo. Los tres rodaron cuesta abajo, apenas segundos antes de que la máquina pasara rugiendo sobre los rieles como una bestia ciega. Lucía no hablaba, temblaba. Dario la apretó contra su pecho. Apolo se sentó a su lado, sin moverse, vigilando. Nadie dijo nada. No hacía falta. La noche cayó sin pedir permiso, envolviendo el campo abierto en una neblina helada. Dario caminaba a paso firme por el borde de la carretera,
con Lucía envuelta en su abrigo militar. Apolo trotaba a su lado, más alerta que nunca, girando la cabeza a cada sonido. La ciudad quedaba lejos, pero no tanto como la desesperación que cargaban. Dario conocía un lugar, una parroquia modesta al borde del barrio antiguo, donde el padre Tomás, un sacerdote de voz cálida y manos callosas, había ofrecido techo muchas veces a los invisibles. Llegaron pasadas las 9. Lucía ya no temblaba por el frío, sino por algo más profundo. Su cuerpo estaba a salvo, pero su alma no había entendido todavía por qué alguien había querido borrarla del mundo. El padre Tomás los recibió con una mirada que no hacía preguntas. Les ofreció mantas, pan caliente y un espacio junto a la chimenea de piedra. Lucía se acurrucó en un banco de madera, con Apolo acostado bajo sus pies como un guardián silencioso. «¿Qué fue lo que le hicieron a esa niña, Dario?», preguntó Tomás en voz baja, mientras servía té. «Lo que los poderosos hacen cuando sienten miedo. Intentaron desaparecerla como si fuera un error. Pero ella no es ningún error. Es un milagro olvidado». Tomás asintió, con los ojos húmedos. Sabía que el mal se esconde en lugares muy limpios. Esa misma noche, Dario escribió una carta a mano. No sabía usar correos electrónicos ni redes sociales, pero conocía a un periodista local que aún creía en la verdad. Peter Langston, un hombre joven con alma de abuelo, siempre buscando historias que importaran. Peter apareció en la parroquia a la mañana siguiente, con una libreta y una cámara colgada al cuello. Dario le contó todo, desde la amistad en la calle, la desaparición de Lucía, hasta el rescate en las vías. Lucía no hablaba mucho. Solo dijo una frase que Peter jamás olvidaría. «Yo no lloré, solo esperé». Apolo se acercó en ese momento y apoyó su cabeza en el regazo de la niña. Peter tomó la foto. La imagen se volvió viral en menos de 24 horas. La historia de la niña del tren y el perro héroe recorrió periódicos, noticieros y redes. La gente reaccionó con rabia, con ternura, con lágrimas y con preguntas. Días después, el resultado del análisis de ADN solicitado por el abogado voluntario del padre Tomás llegó en un sobre sellado. Arthur Whitmore era el padre biológico de Lucía. No había margen de duda. Las piezas empezaban a caer, pero lo más importante ya había pasado. El mundo finalmente veía a Lucía, y ella por primera vez comenzaba a sentirse vista. La mansión de los Whitmore era un mundo aparte. Techos altos, vitrales italianos, alfombras que callaban los pasos. Pero esa mañana no hubo silencio que bastara. Arthur miraba el televisor con el rostro inmóvil. En la pantalla, la imagen de Lucía abrazando a un perro dorado bajo la luz suave de una iglesia rural. La nota decía: «Fue atada a las vías del tren. Un perro la salvó. Su padre sería un empresario millonario». Su esposa, Evelyn, apareció en el marco de la puerta con un periódico doblado en la mano. No dijo nada. No hizo falta. La portada era la misma historia. Sus ojos grises ya sabían. «¿Es verdad, Arthur?». Arthur tragó saliva. No respondió. La pregunta tenía la fuerza de un veredicto. Horas después, la casa fue invadida por cámaras, micrófonos y gritos de periodistas que buscaban una declaración. Arthur escapó por la cochera trasera, pero su imagen antes impecable ya estaba rota. La fiscalía recibió la denuncia formal impulsada por Peter Langston y el abogado de la parroquia. En ella se detallaban los hechos, los vínculos, el intento de homicidio y la responsabilidad de encubrimiento. El exmilitar Dario entregó su testimonio con serenidad, mas sin perder firmeza. Lucía no tuvo que hablar. Su silencio era más elocuente que cualquier declaración. El giro inesperado vino del propio Gregory Miles. Captado por las autoridades cuando intentaba dejar el estado, confesó todo: la contratación, las instrucciones, el lugar del crimen. Pero hubo algo que dijo que cambió el curso del juicio. Ella me miró a los ojos y me llamó hermano, y por un momento quise que fuera verdad. Su confesión selló la culpabilidad de Arthur. Los cargos incluían tentativa de homicidio, abandono de menor y manipulación de documentos. Los medios bautizaron el caso como la hija invisible. Mientras el juicio avanzaba, en la parroquia de San Matthew, la vida seguía con humildad. Lucía ya no dormía con pesadillas. Apolo se acomodaba a su lado cada noche,
y Dario la cubría con la manta como si fuera de cristal. No eran ricos, no tenían poder, pero tenían algo que ninguna fortuna compraba: paz. Una tarde, Peter llevó a la parroquia un paquete. Dentro había copias de la nota original que la madre de Lucía dejara con ella al nacer, escondida por años entre archivos médicos. Decía: «Cuida de mi niña, ella es luz, aunque el mundo no la entienda». Lucía sostuvo el papel entre sus dedos. No lloró, solo lo guardó dentro de su libro favorito. Sabía que su historia estaba siendo contada, pero lo más importante era que ya no era una sombra. La sala del tribunal del condado estaba repleta. Bancos ocupados por curiosos, activistas, madres con hijos en brazos, reporteros con libretas viejas y cámaras ansiosas. El caso Whitmore versus. Estado se había convertido en símbolo, no solo por el poder que se sentaba en el banquillo de los acusados, sino por la pequeña figura que, sin hablar, representaba a miles de otros olvidados. Lucía llegó tomada de la mano de Dario. Llevaba un vestido sencillo, azul celeste, y el cabello recogido en una trenza que le hizo Evelyn Whitmore. Sí, la esposa del acusado. Había abandonado la mansión hacía semanas y había buscado a Lucía en la parroquia para pedirle perdón. No por lo que Arthur hizo, sino por haber callado durante tanto tiempo. Apolo entró al tribunal como testigo silencioso, con una bandana blanca al cuello y mirada firme. Muchos se pusieron de pie al verlo. Era más que un perro. Era símbolo de lealtad en un mundo donde la traición era común. El juez, un hombre de rostro serio y voz grave, repasó cada detalle del caso. Las pruebas eran irrefutables: el ADN, la confesión, las transferencias bancarias que habían servido para encubrir la identidad de Lucía, y sobre todo, la intención clara de eliminar a una menor por conveniencia social. Arthur se defendió con frases vacías. «Fue un error de juventud. Temía arruinar mi familia. Pensé que ella estaría mejor sin mí», pero el juez no se dejó convencer. «Señor Whitmore», dijo, «no es su riqueza lo que se juzga aquí, sino su humanidad, y esta corte encuentra que usted la perdió hace mucho». La sentencia fue clara: 20 años por tentativa de homicidio, 10 por abandono deliberado y el pago de una indemnización a ser administrada por el Estado en favor de Lucía, sin opción a fianza. Al salir del tribunal, Lucía no dijo nada. Apolo se mantuvo junto a ella, pegado a su pierna como si aún la protegiera del mundo. Peter Langston, el periodista, tomó una última foto. La niña de ojos claros caminando por los escalones del juzgado, con el perro a su lado y Dario detrás, como un ángel viejo con alma de padre. Días después, esa imagen fue impresa en un mural de la ciudad. Bajo ella, una frase escrita por el padre Thomas: «A veces, el cielo envía ayuda con patas». La historia de Lucía conmovió al país. Escuelas le enviaron cartas, niños dibujaron su historia, refugios de animales se llenaron de adopciones. Pero lo más importante no estaba en los noticieros. Estaba en el interior de una niña que ya no tenía miedo de cerrar los ojos por la noche. Por fin, justicia no era solo una palabra. Era un abrazo silencioso que la vida le había tardado en dar. La parroquia de San Matthew celebraba misa matutina entre bancos de madera desgastada, velas pequeñas encendidas por manos humildes y vitrales que filtraban la luz como si el cielo entero respirara allí dentro. Desde hacía semanas, Lucía ya no era solo una huésped protegida, era parte del alma viva de ese lugar. El padre Thomas, con su sotana deshilachada y su fe intacta, había movilizado a la comunidad. Entre donaciones de vecinos, esfuerzo de voluntarios y apoyo legal, lograron adquirir un pequeño terreno detrás del edificio principal. Allí, con manos callosas y corazones dispuestos, levantaron una casa de madera clara, sencilla pero cálida, con 2 habitaciones, una cocina modesta y una cerca blanca de estacas rectas. El día en que Lucía vio la casa terminada, no preguntó si era para ella. Simplemente miró a Dario, que observaba en silencio con la gorra en la mano, y lo abrazó con fuerza. Él no respondió con palabras. Solo le acarició el cabello y le dijo: «Aquí vamos a plantar cosas bonitas». Apolo entró primero. Olfateó cada rincón. Se subió al sofá sin pedir permiso, como quien ya se sentía en casa.
Lucia rió por primera vez en días. Los días siguientes fueron lentos, sin sobresaltos. Lucia ayudaba a regar el jardín, aprendía a hacer pan con Evelyn, quien seguía visitándola con constancia, y decoraba las paredes con dibujos. Uno de ellos mostraba un tren detenido y un perro dorado mordiéndole la cola al destino. Dario enmarcó ese dibujo y lo colgó sobre la puerta. «Para que el pasado sepa que no manda aquí», dijo. Cada noche, antes de dormir, Lucia leía en voz baja pasajes de un libro infantil a Apolo, que escuchaba acostado sobre la alfombra como si entendiera cada palabra. Dario, desde la cocina, preparaba té de menta. A veces lloraba sin que lo notaran, no por tristeza. Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí, sino por gratitud, por haber sido encontrado cuando ya no esperaba. Un día, mientras acomodaban unas cajas, encontraron una vieja pizarra de madera. Lucia la limpió y escribió con letras irregulares pero firmes: Familia Fletcher. Colgaron el cartel en la entrada junto a un ramito de lavanda seca. La casa ya no era solo refugio, era hogar. El atardecer caía lento sobre el patio trasero de la pequeña casa. Las hojas secas crujían bajo los pasos suaves de Lucía mientras regaba el jardín que ella misma había ayudado a plantar. Rosas silvestres, lavandas, girasoles torcidos. Ningún orden perfecto, pero sí una armonía única, como su vida. Apolo la seguía, como siempre. Aunque ya no corría como antes, aún mantenía ese brillo en los ojos que decía: «Aquí estoy». Lucía se agachó, lo miró fijo a los ojos y le susurró: «Tú no eres solo un perro, eres mi ángel». Apolo movió la cola y apoyó su hocico en la palma de su mano, como si confirmara que sí, que lo sabía. Dentro de la casa, Dario preparaba una sopa espesa con pan de centeno. Desde que se mudaron, se acostumbró a esos pequeños rituales. Todo era simple y todo tenía sentido. Peter Langston había prometido no hacer más reportajes sobre ellos, pero ese día apareció con una última carta. Era de una niña de Alabama, de 8 años, que había adoptado un perro viejo de un refugio tras escuchar la historia de Lucia. La carta decía: «Yo también quiero ser como ella, porque si alguien como Lucía puede estar feliz, entonces yo también puedo». Lucia le pidió a Dario que leyera la carta en voz alta otra vez esa noche, mientras Apolo dormía a sus pies. Esa fue la noche en que todos supieron, sin decirlo, que algo en el aire había cambiado. La oscuridad que antes parecía eterna se había vuelto ligera. El mundo no era perfecto, pero su rinconcito sí lo era. Días después, durante una misa de domingo, el padre Thomas la llamó al frente y puso en sus manos una pequeña cruz de madera tallada. No era por religión, le dijo, era un símbolo. No para que creas, explicó, sino para que recuerdes que hubo un momento en que todo parecía perdido, y aún así, alguien vino por ti. Lucía sonrió. No mucho, solo lo suficiente para que todos entendieran que comprendía. En la puerta de la casa, el letrero seguía colgado: Familia Fletcher. Y debajo, escrito a mano con pintura blanca recién puesta, una nueva frase: Aunque el mundo te abandone, un alma noble puede encontrarte. Apolo, sentado justo debajo, miraba el horizonte, como si todavía estuviera esperando a quien más lo necesitara. Han pasado 3 años. La casa de la familia Fletcher seguía en pie, con su cerca blanca y su jardín algo más salvaje, como si las flores hubieran decidido crecer a su antojo. La madera ya mostraba las primeras marcas del tiempo, pero el interior era cálido, lleno de fotos, dibujos y recuerdos que no dolían. Lucía ahora tenía 18 años. Terminó sus estudios básicos con la ayuda de una maestra voluntaria y comenzó a trabajar en una biblioteca comunitaria. Su lenguaje era más claro, su mirada más firme, pero la dulzura que siempre la definió seguía intacta. A veces se detenía junto a los estantes solo para ordenar los libros por color, como si organizara el mundo con pequeños gestos. Dario, a pesar de un paso más lento y una barba más blanca, seguía firme. Fundó, con el apoyo de la parroquia, un pequeño programa de acogida para jóvenes en situación de abandono. Nunca quiso cargos ni homenajes. Decía que bastaba con ver una mirada como la de Lucía, encontrando paz para saber que todo valía la pena.
Apolo había envejecido, dormía más, caminaba menos y ya no perseguía mariposas, pero cada vez que Lucía salía por la puerta, él la acompañaba hasta el portón, se sentaba y la veía partir. Y cuando regresaba, movía la cola como si no la hubiera visto en años. Gregory Miles, el hombre que casi destruyó esa vida, cumplía una condena reducida. En la prisión, se había convertido en voluntario para entrenar perros de servicio para veteranos. Nadie supo por qué lo eligió. Tal vez era su forma de buscar perdón sin decirlo. Arthur Whitmore cumplía su pena en silencio. No concedía entrevistas. No escribía memorias. Solo recibía, una vez al mes, una carta sin firma con una sola frase: «No te odio, pero aprendí a vivir sin ti». Lucía nunca firmaba esas cartas. No las enviaba para castigar, sino para sanar. El mural en la ciudad seguía intacto. Aunque el paso del tiempo lo había deslavado un poco, la imagen de la niña y el perro aún detenía a quienes pasaban frente a él. Algunos decían que traía suerte. Otros simplemente se quedaban en silencio, como si mirarlo fuera a recordar que todavía existen milagros pequeños. Y en las noches de verano, cuando las luciérnagas llenaban el jardín y el viento traía olor a tierra mojada, Lucía se sentaba en el porche con una manta sobre las piernas. Apolo, ahora canoso y lento, se recostaba a su lado. Dario tocaba la armónica con torpeza y las estrellas parecían escuchar. Ya no esperaban nada del mundo, porque ya lo habían encontrado todo. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.